Llegué a mi casa de campo en el Valle de Guadalupe con los agentes inmobiliarios y descubrí a mi yerno de vacaciones con su amante cuando supuestamente estaba en un viaje de negocios. Se rió con arrogancia. Dígaselo a mi esposa si quiere. Ella tiene demasiado miedo de dejarme. Asentí lentamente con la cabeza e hice un gesto para hacer una llamada, no a mi hija, sino a alguien que lo destruiría por completo. Si están viendo este video, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Pero déjenme retroceder y contarles cómo llegué a ese momento, parado en la entrada de mi propia casa, viendo el mundo de mi hija desmoronarse antes de que ella siquiera se diera cuenta. El sol de octubre calentaba mi rostro mientras caminaba hacia la entrada de mi casa de campo en las afueras de Ensenada. Dos agentes inmobiliarios charlaban animadamente sobre las mejoras necesarias y el potencial del mercado. Había temido este momento durante semanas, pero los gastos médicos de don Miguel habían agotado nuestros ahorros y aún 3 años después de su muerte seguía ahogándome en deudas que parecían no tener fin. Don Roberto, esta propiedad es absolutamente hermosa, dijo Mariana, la más joven de las agentes con entusiasmo genuino, sus tacones resonando sobre la terraza de piedra. Vista a los viñedos, 3 recámaras amplias, esta terraza techada tan acogedora. No tendremos ningún problema para encontrar compradores interesados, se lo aseguro. Busqué torpemente mis llaves, las manos temblando ligeramente. Esta casa contenía 40 años de recuerdos que no tenían precio. Don Miguel me había pedido matrimonio en esta misma terraza, bajo las estrellas de una noche de verano. Sofía había dado sus primeros pasos tambaleantes en la sala principal, entre risas y aplausos. Pero los recuerdos no pagan las cuentas del hospital, ni las deudas acumuladas, y a mis 65 años, tenía que ser pragmático, por más que me doliera el corazón. La recámara principal tiene una vista impresionante, dije mientras abría la puerta de entrada con manos temblorosas. Don Miguel siempre decía que quería despertar mirando los viñedos, que le recordaban a su juventud en Querétaro. Me detuve en medio de mi frase. Había voces provenientes del segundo piso, voces masculinas y femeninas, hablando en tonos bajos e íntimos. Mi sangre se congeló en las venas. ¿Se supone que alguien debe estar aquí, don Roberto?, preguntó Antonio, el agente mayor, verificando su teléfono con el ceño fruncido. Negué con la cabeza, haciéndole señas de que se quedaran atrás. Las voces eran más claras ahora, proviniendo de mi recámara principal. La risa profunda de un hombre seguida por la risa coqueta de una mujer. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras subía las escaleras con paso cauteloso. Las viejas tablas de madera traicionaban mi presencia con suaves crujidos que resonaban en el silencio. La puerta de la recámara estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija podía ver movimiento sobre mi cama, la misma cama que había compartido con don Miguel durante décadas. Los edredones tejidos por mi abuela estaban enredados alrededor de 2 siluetas que se movían rítmicamente. El hombre me daba la espalda, pero reconocí esos hombros anchos, ese cabello negro perfectamente peinado con gel importado. Carlos Mendoza, mi yerno, el esposo de mi Sofía. La mujer debajo de él definitivamente no era mi hija. Esta mujer era rubia, más joven, con uñas perfectamente arregladas que se deslizaban por el cabello de Carlos como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. ¿Cuándo tienes que regresar a la ciudad?, preguntó la mujer con voz melosa y coqueta. No hasta el domingo por la noche, respondió Carlos depositando besos en su cuello. Le dije a Sofía que tenía ese seminario de inversionistas en Monterrey. Ella nunca cuestiona mis viajes de negocios, es tan confiada que da risa. Mi visión se nubló de pura rabia contenida. Sofía estaba en casa en la Ciudad de México, probablemente preparando el platillo favorito de Carlos para su regreso, cocinando con amor mientras él profanaba la cama de mi matrimonio con su amante. Carlos Mendoza, dije con voz fuerte y firme, empujando la puerta de un golpe. La escena que siguió habría sido cómica si no hubiera sido tan devastadora para mi familia. Carlos se levantó de un salto, su rostro pasando de la confusión al reconocimiento y luego al pánico en rápida sucesión, como un criminal atrapado con las manos en la masa. La mujer rubia, apenas mayor que mi Sofía, se apresuró a cubrirse con mi edredón de la abuela.
Don Roberto, balbuceó Carlos agarrando una almohada para cubrirse. Puedo explicarlo, de verdad, esto no es lo que parece. Crucé los brazos, asombrado de la tranquilidad en mi propia voz. Explícame por qué estás en mi casa, en mi cama, con alguien que no es mi hija. Te escucho atentamente. La mujer recogía frenéticamente su ropa dispersa por el suelo. Necesito irme, susurró nerviosa. Quédese exactamente donde está, Valentina, dije con voz cortante y firme. Su expresión de sorpresa confirmó lo que ya sospechaba. Sabía exactamente quién era ella. Valentina Ruiz, la coordinadora de marketing de 28 años en la empresa de Carlos. Sofía la había mencionado varias veces, comentando cómo Carlos siempre elogiaba su trabajo excepcional, su dedicación, su talento. Ahora todo cobraba sentido de la peor manera posible. El shock de Carlos se estaba desvaneciendo, siendo reemplazado por algo más calculado y peligroso. Escuche, don Roberto dijo con voz controlada, lo que Sofía no sabe no le hará daño, no cambia nada entre ella y yo, ¿verdad? Seguimos siendo una familia. Se acercó a mí con pasos cautelosos. Sofía me ama, me defiende en cada cena familiar, en cada reunión social. Ella está perfectamente bien con nuestra vida tal como está. Sofía está bien, soltó Carlos mientras se ponía el pantalón con movimientos bruscos. Ella tiene todo lo que quiere, departamento en Polanco, camioneta del año, sus ridículas sesiones de shopping en Antara. No está sufriendo realmente, don Roberto. La crueldad casual en su voz me revolvió el estómago como un puñetazo. Ella quiere tu amor, Carlos, tu respeto, tu fidelidad. Eso es lo que realmente desea una mujer, se rió. Realmente se rió con esa risa arrogante que tanto detestaba. Fidelidad. Vamos, don Roberto, sea realista. Sofía ya se acostumbró a nuestra dinámica. Dejó de intentar hace años. Ya no me pregunta, ya no me cuestiona. Mire a Valentina aquí. Hizo un gesto hacia la joven temblorosa. Ella aprecia lo que tiene, valora cada momento conmigo. Salgan de mi casa, dije en voz baja pero con autoridad absoluta. Espere un momento, dijo Carlos, su voz cambiando a ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que tenía ventaja. Seamos razonables, don Roberto. Usted necesita vender esta casa, ¿no es así? Lo escuché hablando con Sofía sobre las deudas del hospital. La audacia era impresionante, casi admirable si no fuera tan despreciable. Tal vez podamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos, continuó Carlos con sonrisa calculadora. Podría ayudarlo con la venta, tal vez encontrar un comprador entre mis contactos de inversión, por el precio correcto, por supuesto. Todo lo que tiene que hacer es olvidar lo que vio aquí hoy. Lo miré fijamente durante largos segundos. Este hombre que había aislado sistemáticamente a mi hija de sus amigos, de su familia, de su propia autoestima. Este hombre que le había hecho creer que tenía suerte de tenerlo. O continúe, dijo Carlos con voz más dura. Adelante, dígaselo a Sofía si quiere. Ella tiene demasiado miedo de dejarme de todos modos. Sabe que nunca encontrará a alguien más dispuesto a lidiar con sus problemas emocionales, con sus inseguridades. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No se rompió de dolor, sino que encajó en su lugar como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su posición correcta. Una claridad absoluta me invadió. Tienes razón, dije con calma absoluta. Debería decírselo a Sofía, es mi obligación como padre. El alivio de Carlos era visible en su rostro arrogante. Bien, sabía que sería razonable, don Roberto. Somos familia después de todo. Saqué mi teléfono celular, pero en lugar de llamar a Sofía, me desplacé hasta un número diferente. Un número que no había usado en más de 2 años, pero que había guardado para una emergencia. Espere, dijo Carlos, su voz sonando incómoda por primera vez. ¿A quién está llamando? Pensé que habíamos llegado a un entendimiento. Sonreí mientras la llamada se conectaba. Capitán Javier Morales, habla Roberto Hernández. ¿Recuerda cuando me dijo que llamara si necesitaba algo, lo que fuera? Hice una pausa, mirando fijamente cómo el rostro de Carlos perdía todo su color, toda su arrogancia desvaneciéndose. Bueno, capitán, creo que es momento de tener esa conversación sobre Carlos Mendoza que me había mencionado hace meses. La arrogancia de Carlos se evaporó como el rocío de la mañana bajo el sol del desierto. ¿Quién demonios es el capitán Morales? Tartamudeó.
Continué mi conversación telefónica sin romper el contacto visual con mi yerno. Sí, el mismo Carlos Mendoza del que hablamos anteriormente. Parece que mis sospechas estaban bien fundadas, capitán. Muy bien fundadas. Me detuve, escuchando atentamente. Perfecto, le enviaré las fotografías en 1 hora. Evidencia clara y contundente. ¿Fotografías?, chilló Valentina desde detrás de la cama, cubriéndose con las sábanas. Levanté mi teléfono celular, mostrándoles las fotografías que había tomado discretamente mientras estaban demasiado distraídos en su pecado para notarlo. Increíble lo que estos teléfonos inteligentes pueden capturar hoy en día, ¿verdad? Alta resolución, perfecta claridad. Carlos se lanzó hacia mí con furia, pero retrocedí rápidamente hacia el pasillo. No haría eso si fuera tú, muchacho. Al capitán Morales no le gusta cuando amenazan a sus amigos, y créeme, somos muy buenos amigos desde hace muchos años. Está blufeando, dijo Carlos, pero su voz temblaba notoriamente. Usted no conoce a ningún capitán Morales de la policía. La verdad era que conocía muy bien al capitán Javier Morales. Había sido el compañero de don Miguel en la Policía Federal durante 15 años antes de que don Miguel se jubilara para convertirse en investigador privado. Javier se había mantenido en contacto después de la muerte de don Miguel, preocupándose por mí ocasionalmente, ofreciendo su ayuda cuando la necesitaba, siendo un verdadero amigo en momentos difíciles. Lo que Carlos no sabía era que Javier había estado investigando irregularidades financieras en Inversiones Premium, la empresa de Carlos, durante los últimos 6 meses. Incluso me había preguntado si había notado algún comportamiento inusual en Carlos, riqueza repentina, compras costosas que no correspondían con su salario declarado. Le había dicho a Javier que no había notado nada fuera de lo ordinario, pero eso fue antes de descubrir las visitas secretas a la casa de campo, la ropa de diseñador que Carlos compraba para Sofía supuestamente en rebajas increíbles, la camioneta de lujo que pretendía ser un bono de la empresa. Tomen sus cosas, les ordené a ambos con voz firme. Tienen 10 minutos antes de que llame a la policía local por allanamiento de propiedad privada. Esto es ridículo, balbuceó Carlos, pero ya estaba recogiendo su ropa desperdigada. Sofía se va a enterar de esto. Nunca le perdonará haber destruido su matrimonio, don Roberto. Su matrimonio ya estaba destruido, Carlos, respondí con tristeza en la voz. Ella simplemente no lo sabía todavía, pero ahora va a descubrir la verdad completa. Valentina se había vestido rápidamente y se acercaba tímidamente hacia la puerta. Le bloqueé el paso con mi cuerpo. No tan rápido, Valentina, dije con firmeza. Usted y yo necesitamos hablar un momento antes de que se vaya. No tengo nada que decirle, susurró ella con voz temblorosa, evitando mi mirada. Oh, pero sí lo tiene, respondí con voz calmada pero autoritaria. Verá, sé que esta no es su primera vez aquí en mi casa. Doña Carmen Rodríguez, la vecina de al lado, tiene una vista excelente desde su terraza y es una apasionada observadora de aves. Ha llevado un registro detallado de toda la fauna interesante que ha detectado desde su puesto de observación durante meses. El rostro de Valentina se puso completamente blanco, pálido como el papel. Usted no comprende la situación, don Roberto. Carlos me dijo que estaba separado de su esposa, que solo esperaba que se finalizaran los papeles del divorcio. Me mintió completamente. ¿De verdad? Miré a Carlos, quien luchaba torpemente con los botones de su camisa cara. Dígame, Valentina, ¿qué más le contó Carlos sobre su matrimonio con mi hija? Que Sofía era emocionalmente inestable. La voz de Valentina era apenas audible, llena de vergüenza, que tenía problemas emocionales graves y no podía manejar un divorcio en este momento de su vida. Dijo que la estaba protegiendo al mantener la separación en secreto. Las mentiras eran tan ridículas, tan elaboradamente crueles, que casi sentí lástima por esta joven manipulada. Casi, pero no del todo. Valentina, mi querida muchacha, dije con voz más suave. Mi hija Sofía es enfermera pediátrica en el Hospital General y hace trabajo voluntario en el refugio de animales los fines de semana. La única cosa que no puede soportar son las mentiras constantes de su esposo en su cara todos los días. Carlos terminó de vestirse y se precipitó hacia mí con rabia contenida. Va a arrepentirse de esto, don Roberto. Sofía depende completamente de mí. Sin mí, ella no es nada en este mundo. Ya veremos, respondí con calma absoluta.
Carlos me empujó bruscamente para pasar, casi haciéndome perder el equilibrio. Valentina lo siguió como un cachorro perdido y confundido. Lo seguí escaleras abajo, donde los dos agentes inmobiliarios permanecían congelados junto a la puerta de entrada, habiendo escuchado claramente cada palabra del drama familiar. Lamento muchísimo todo esto, balbuceó Mariana con genuina preocupación. No teníamos absolutamente ninguna idea de que, no es culpa de ustedes, los tranquilicé con una sonrisa cansada. Reprogramemos la visita para la próxima semana. Primero tengo algunos asuntos familiares urgentes que resolver antes de continuar con la venta. Después de que se fueron, me senté en mi terraza favorita, observando cómo Carlos y Valentina cargaban apresuradamente su equipaje de fin de semana en su BMW negra. La misma BMW Naupi que le había dicho a Sofía que era un auto de la empresa disponible solo durante horas laborales, otra mentira más en su red de engaños. Mi teléfono vibró con un mensaje del capitán Javier Morales. Recibí tu mensaje, timing muy interesante. ¿Podemos reunirnos mañana temprano? Tenemos mucho que discutir sobre este caso. Respondí inmediatamente. Definitivamente, capitán, y creo que tengo más evidencia de la que pensábamos inicialmente. Mucha más evidencia. Mientras el auto de Carlos desaparecía por el camino de terracería, levantando polvo, sentí algo que no había experimentado en años. Un propósito claro, una misión definida. Durante demasiado tiempo había visto a mi hija encogerse bajo las manipulaciones psicológicas de Carlos, había visto su luz interior apagarse un poco más cada año que pasaba. Sofía había sido intrépida en su juventud, había viajado sola por toda Sudamérica con su mochila, había defendido a los niños vulnerables en el hospital, había rescatado animales callejeros con la protección feroz de una madre. Pero en algún punto del camino, Carlos la había convencido de que sus fortalezas eran debilidades, que su independencia era egoísmo puro, que su bondad era ingenuidad. Sin embargo, yo recordaba a la verdadera Sofía, la mujer fuerte y valiente que había criado. Y mañana comenzaría a luchar para recuperarla, para devolverle la confianza que este hombre le había robado sistemáticamente. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a Los Consejos del Abuelo y díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Compartiré la continuación de esta historia muy pronto, incluyendo el drama judicial que finalmente llevó ante la justicia al manipulador de mi hija. A la mañana siguiente, me reuní con el capitán Javier Morales en un pequeño café cerca de la Procuraduría General en la Ciudad de México. A sus 55 años, Javier aún mantenía esa presencia imponente del policía que había sido durante 30 años en la Policía Federal. Ojos grises siempre alertas, manos curtidas por el tiempo y una sonrisa fácil que hacía que la gente quisiera confesar sus secretos más oscuros. Roberto se levantó para abrazarme con ese abrazo fuerte y sincero que solo los verdaderos amigos dan. Te ves en forma, compadre. ¿Cómo has estado aguantando estos años? Mejor ahora, dije, instalándome en el reservado frente a él. Háblame de esta investigación sobre Carlos, Javier. Necesito saber todo. Javier miró alrededor del café con esa cautela profesional que nunca abandonaba, y se inclinó hacia adelante bajando la voz. Inversiones Premium ha estado bajo vigilancia durante los últimos 6 meses. Tenemos evidencia sólida de un sistema sofisticado de desvío de fondos que involucra a varios empleados de alto nivel en la empresa. Mi taza de café temblaba ligeramente en mis manos. ¿Y Carlos? ¿Qué tan involucrado está realmente? Él no solo está involucrado, Roberto. Javier hizo una pausa, dejando que sus palabras tuvieran peso. Creemos firmemente que él está dirigiendo toda la operación desde arriba. Es el cerebro detrás de todo este esquema criminal. Esas palabras me golpearon como un puñetazo físico en el estómago. Dirigiendo la operación, el sistema funciona creando cuentas falsas de clientes ficticios, haciendo inversiones completamente legítimas con ese dinero, y luego desviando las ganancias antes de que sean declaradas oficialmente. Los clientes reales nunca se dan cuenta porque sus estados de cuenta muestran exactamente los rendimientos que esperaban recibir. Pensé en la camioneta nueva de Sofía, en la cocina recientemente remodelada del departamento, en la ropa costosa que Carlos le compraba supuestamente en ofertas increíbles, todo construido sobre mentiras y dinero robado. ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente, Javier?
Cerca de 50 millones de pesos en los últimos 3 años, Roberto. Mi estómago se revolvió violentamente. 50 millones de pesos. Era una cantidad obscena, casi imposible de comprender. La belleza del sistema, continuó Javier con tono profesional, es que parece completamente legítimo a primera vista. Carlos ha sido extremadamente cuidadoso en cubrir sus huellas, pero se volvió demasiado ambicioso, demasiado codicioso. Comenzó a vivir un estilo de vida demasiado lujoso para su salario declarado. Camioneta nueva importada, vacaciones carísimas en Cancún y Los Cabos, esa renovación completa de su departamento en Polanco. Sofía piensa que lo promovieron a director regional, murmuré con amargura. Sí, lo promovieron, es cierto, dijo Javier sacando una carpeta gruesa de su maletín, pero su salario legítimo no cubre ni la mitad de su tren de vida actual, ni remotamente cerca, Roberto. Javier extendió los documentos sobre la mesa. Aquí están los estados financieros que hemos logrado rastrear hasta ahora. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, transferencias bancarias internacionales, compras inmobiliarias sospechosas. Hojeé los documentos con manos temblorosas, reconociendo lugares y fechas que me helaron la sangre. El fin de semana en Playa del Carmen, 80,000 pesos. El collar de diamantes para Sofía, 350,000 pesos. El bono de la empresa que financió la renovación completa de la cocina, 200,000 pesos. Todo absolutamente robado. Javier, mi hija no sabe absolutamente nada de esto. Te lo juro por la memoria de don Miguel. Lo habíamos supuesto desde el principio, respondió Javier con voz comprensiva. Sofía tiene un historial completamente limpio, impecable. Su actividad financiera muestra a alguien que vive modestamente según sus propios medios como enfermera. Todas las compras costosas, todos los gastos exorbitantes, todo se remonta directamente a las cuentas personales de Carlos. ¿Qué sucede cuando lo arresten? ¿Qué pasará con mi hija? La expresión de Javier se volvió grave, casi sombría. Aquí es donde las cosas se complican muchísimo, compadre. Necesitamos más evidencia concreta para que los cargos se sostengan en corte. Carlos ha sido increíblemente prudente, meticuloso en cubrir sus rastros digitales, y lo que es peor, sospechamos fuertemente que se está preparando para desaparecer del país. Desaparecer. El pánico me invadió. Nueva identidad falsificada, cuentas offshore en paraísos fiscales, pasaportes falsos. Ya lo hemos visto antes con criminales de cuello blanco como él. Estos tipos siempre tienen estrategias elaboradas de escape planeadas con años de anticipación. Pensé en Valentina, en la crueldad casual de las palabras de Carlos hacia Sofía, en su arrogancia absoluta. Y dejaría a mi hija sosteniendo la bolsa, ¿verdad? La dejaría para que enfrente todo sola, muy probablemente Roberto. Javier suspiró pesadamente. El nombre de Sofía aparece en algunas compras inmobiliarias importantes, en cuentas bancarias conjuntas que ella ni siquiera sabe que existen. Incluso siendo completamente inocente, podría enfrentar acusaciones criminales serias si no actuamos correctamente. La furia que había estado hirviendo desde ayer explotó en una rabia incandescente que me quemaba por dentro. Carlos no solo estaba traicionando a Sofía emocionalmente con su infidelidad, la estaba preparando meticulosamente para que cargara con toda la culpa de sus crímenes financieros. ¿Qué necesitas de mí, Javier? Dime qué puedo hacer para ayudar. Acceso directo a Carlos. Necesitamos que cometa un error grave, que se vuelva descuidado y confiado. En este momento está siendo extremadamente cauteloso, casi paranoico. Sonreí recordando la arrogancia absoluta en la voz de Carlos ayer en la casa de campo. Creo que puedo ayudar con eso, compadre. Sé exactamente qué botones presionar para hacerlo caer. Roberto. Javier me miró con preocupación fraternal. Esto no es un juego de aficionados. Si Carlos sospecha, aunque sea remotamente, que estás trabajando con nosotros, podría volverse peligroso. Muy peligroso. No sospechará nada. Respondí con confianza absoluta. Confía en mí, Javier. Sé exactamente cómo manejarlo. Esa tarde, conduje hasta el departamento de Sofía en Polanco, el corazón rompiéndose mientras me estacionaba en el exclusivo estacionamiento subterráneo, perfectamente mantenido. El edificio parecía sacado de una revista de arquitectura de lujo,
todo líneas modernas y acabados costosos que gritaban éxito al mundo. Un éxito completamente construido sobre mentiras elaboradas y dinero robado sin escrúpulos. Sofía respondió a la puerta vistiendo su uniforme del Hospital General, su cabello castaño recogido en un chongo desordenado. Se veía cansada, agotada, mucho mayor que sus 35 años. «Papá, qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa por favor». Me abrazó fuertemente y sentí ese perfume familiar, la loción de lavanda que usaba desde sus años en la universidad. Ese aroma me transportó a tiempos más felices. Estaba en el barrio visitando a un viejo amigo. Mentí con facilidad practicada. Me dije que pasaría a ver cómo estabas, mija. Estoy bien, papá. Cansada del trabajo, nada más. Ha sido una locura en pediatría últimamente y Carlos ha estado viajando muchísimo por negocios estas últimas semanas. Me condujo hacia la sala de estar, haciendo un gesto orgulloso hacia los muebles nuevos. ¿Te gusta el sillón nuevo? Carlos me sorprendió con esto la semana pasada. Dijo que merecía algo bonito después de tanto trabajar. El sillón probablemente costaba más de lo que Sofía ganaba en 3 meses como enfermera. Hermoso, mija. Los negocios deben estar yendo increíblemente bien para Carlos. Oh sí, de maravilla. Sofía se rió, pero había una cualidad vacía en esa risa que me partió el corazón. Carlos sigue recibiendo esos bonos enormes que ni él mismo esperaba. A veces siento que estoy casada con un extraño exitoso, ¿sabes? Este importante hombre de negocios que no reconozco. Recordaba cuando Sofía reía sin reservas, cuando su alegría era genuina y contagiosa. Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, papá. Lo que sea, te hace falta tu vida de antes de todo este supuesto éxito financiero. La sonrisa de Sofía vaciló notoriamente. ¿Qué quieres decir con eso? Solías pintar murales para escuelas públicas. Tenías ese pequeño estudio con iluminación terrible en la Condesa, pero te quedabas despierta hasta las 3 de la mañana trabajando en tus lienzos enormes. Eras tan apasionada, tan llena de vida. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Era joven e ingenua. Eras feliz, mija, verdaderamente feliz. Soy feliz ahora también, pero evitaba mi mirada directa. ¿De verdad lo eres? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una nube oscura. Por un breve instante vi un destello de la antigua Sofía, esa mujer que nunca huía de las conversaciones difíciles, que enfrentaba la verdad de frente. Carlos dice que los hobbies son egoístas cuando estás construyendo una vida juntos, dijo finalmente con voz mecánica. Tienes razón. Necesito concentrarme en nuestro futuro como pareja, en nuestra estabilidad. ¿Y tu futuro personal, Sofía? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Quiero lo que tenemos ahora, respondió rápidamente, la seguridad financiera, la estabilidad, un departamento hermoso en el mejor barrio, todas las cosas importantes. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo cientos de veces. ¿Y qué es lo que quiere Carlos de todo esto? La expresión de Sofía cambió dramáticamente, volviéndose defensiva y desconfiada. ¿Por qué me preguntas eso, papá? Porque te amo profundamente y veo cómo has cambiado en estos últimos años, no para mejor. Las personas cambian, papá. Crecen, maduran, se dan cuenta de que soñar con ser artista callejera no paga las cuentas del mes. ¿Desde cuándo te importa tanto el dinero, mija? Nunca fuiste materialista. Desde que me di cuenta de lo dura que puede ser la vida sin estabilidad financiera. Sofía se levantó bruscamente. ¿Quieres café? Acabo de preparar una olla fresca con ese café de Chiapas que tanto te gusta. La seguí hacia la cocina moderna, notando los electrodomésticos importados de alta gama, las encimeras de granito importado, el refrigerador de vino que probablemente costaba más que mi auto usado. Sofía, dije suavemente, si algo pasara, si todo este mundo se derrumbara mañana, ¿estarías bien? ¿Podrías cuidarte a ti misma? Se congeló con la cafetera en la mano. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Pasó algo? ¿Estás enfermo, papá? Estoy perfectamente bien, mija. Solo me preocupa que dependas tanto de otra persona para tu felicidad y seguridad. Sofía dejó la cafetera bruscamente y se volteó para enfrentarme. Carlos cuida de mí, papá. Se asegura de que tenga absolutamente todo lo que necesito para vivir bien. Pero ¿qué es lo que realmente necesitas, Sofía?
en lo más profundo de tu corazón, por un momento largo y doloroso, su compostura cuidadosamente construida se agrietó. Vi la confusión, el miedo y algo más, una soledad profunda, dolorosa y devastadora. Necesito no preocuparme por el dinero todo el tiempo, susurró ella. Necesito sentirme segura y protegida. Necesito saber que alguien genuinamente quiere estar conmigo, que no estoy sola en este mundo. Oh, mi niña querida. Extendí la mano hacia ella, pero retrocedió instintivamente. No, por favor, no me mires así, papá, así como si tuvieras lástima de mí, como si fuera una víctima patética. No tengo lástima de ti en absoluto. Respondí con voz firme. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Eres inteligente, talentosa, compasiva. Podrías hacer absolutamente cualquier cosa, ser quien quisieras ser. Ya soy alguien importante, dijo con voz quebrada. Soy la esposa de Carlos Mendoza. Las palabras cayeron como una bofetada dolorosa. Esta mujer que alguna vez fue tan confiada e independiente había sido reducida a un simple apéndice, un reflejo del supuesto éxito de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje urgente del capitán Javier. Posiblemente necesitemos avanzar más rápido de lo planeado. Podemos reunirnos esta noche en mi oficina. Miré a mi hija, tan frágil a pesar de todos los adornos costosos que la rodeaban como una jaula dorada. Lo que fuera que estuviera por suceder destruiría completamente la vida que ella creía tener. Pero tal vez, solo tal vez, si era extremadamente cuidadoso y estratégico, también podría devolverle la vida que había perdido hace años. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía con preocupación genuina. «Te ves muy serio de repente». «Estoy bien, mija, solo pensando en cuánto te amo y en lo importante que eres para mí». «Yo también te amo, papá». Me abrazó fuertemente, y por un momento fue mi pequeña niña otra vez, antes de Carlos, antes de todas las mentiras elaboradas. Mientras manejaba de regreso a mi casa, no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. Soy la esposa de Carlos Mendoza. No soy enfermera, no soy artista, no soy Sofía Hernández. Su identidad completa se había fusionado con un hombre que la estaba traicionando en todas las formas posibles. Esa noche me reuní con Javier en la Procuraduría. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras en su rostro cansado mientras extendía varios expedientes sobre su escritorio desordenado. Hemos interceptado comunicaciones entre Carlos y un contacto bancario offshore en las Islas Caimán, dijo sin preámbulo alguno. Está planeando transferir los fondos restantes y desaparecer del país en las próximas 2 semanas, tal vez menos. 2 semanas. Mi corazón se aceleró peligrosamente. Y Sofía, de eso necesitamos hablar urgentemente. Javier me mostró documentos que me helaron la sangre completamente, la firma de Sofía en papeles de inversión que nunca había visto en su vida. Su nombre en cuentas bancarias offshore, cuya existencia desconocía por completo. Tarjetas de crédito abiertas fraudulentamente a su nombre para financiar el estilo de vida extravagante de Carlos. Ella podría ir a prisión por esto, murmuré con horror absoluto. No si construimos un caso sólido demostrando que fue manipulada y engañada, respondió Javier firmemente. Pero necesitamos evidencia clara de coerción psicológica. Prueba irrefutable de que Carlos la engañó deliberadamente durante años. Puedo conseguir esa evidencia. Roberto, no, es demasiado peligroso para un civil. No sospechará nada de mí, Javier. Lo dijiste tú mismo, es arrogante, cree que es más inteligente que todos los demás. Cree que puede manipularme como manipula a mi hija. Javier se recostó en su silla, evaluándome cuidadosamente. ¿En qué estás pensando exactamente? Carlos está convencido de que Sofía está completamente bajo su control psicológico. También está firmemente convencido de que soy un viejo inofensivo que puede ser comprado o intimidado fácilmente. Sonreí con determinación oscura. Se equivoca profundamente en ambas suposiciones. Si están disfrutando esta historia, les pido que se suscriban a los consejos del abuelo para no perderse ningún episodio. En la próxima parte, les revelaré cómo tendí la trampa perfecta para Carlos, usando su propia codicia y arrogancia en su contra. Al día siguiente por la mañana, fui directamente a la oficina de Carlos en el corporativo de inversiones Premium.
Le había pedido hablar en privado sobre la venta de la casa de campo, y como había predicho, su codicia pudo más que cualquier cautela que pudiera tener. Don Roberto, su voz era suave como la seda, untosa y falsa. ¡Qué gusto verlo por aquí! ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? He estado reflexionando sobre nuestra conversación del otro día en la casa, dije con tono humilde y sumiso, sobre la venta de la propiedad y todo eso. Por supuesto, ya he contactado a algunas personas de mi círculo de inversionistas. Respuestas muy prometedoras, don Roberto, muy prometedoras. Eso es maravilloso, respondí fingiendo alivio, pero me preguntaba si podríamos reunirnos hoy en persona. Tengo algunas preguntas sobre el proceso legal que preferiría discutir cara a cara, si no es mucha molestia. Claro que no es molestia. ¿Por qué no viene a mi oficina alrededor de las 2 de la tarde? Estaré completamente libre para atenderlo. Inversiones Premium ocupaba los 3 pisos superiores de un rascacielos reluciente en Santa Fe, el distrito financiero más exclusivo de la Ciudad de México. El lobby emanaba éxito y poder. Pisos de mármol italiano importado, candelabros de cristal de Murano y arte abstracto moderno que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de la gente. Carlos me recibió en el elevador panorámico con toda su sonrisa ensayada y su encanto calculado. Don Roberto, bienvenido a mi pequeño rincón del mundo financiero mexicano. Su oficina era exactamente lo que esperaba encontrar. Ventanas del piso al techo con vista panorámica a la ciudad, muebles italianos costosísimos y fotografías enmarcadas de Carlos con políticos importantes, empresarios reconocidos y celebridades. Un santuario completamente dedicado a su supuesto prestigio y poder. Siéntese, por favor, póngase cómodo, hizo un gesto hacia un sillón de cuero genuino frente a su escritorio de caoba. ¿Le gustaría un café? ¿Tal vez un tequila añejo de mi colección personal? Un café estaría perfecto, muchas gracias. Mientras Carlos llamaba a su asistente, noté el reloj Rolex costosísimo en su muñeca, el traje hecho a la medida que probablemente costó 80,000 pesos, los zapatos de cuero italiano hechos a mano. Todo comprado con dinero robado a inversionistas confiados. Entonces, dijo sentándose detrás de su imponente escritorio ejecutivo, ¿qué preguntas puedo responder sobre la venta de su hermosa casa de campo? Bueno, he estado reflexionando sobre el calendario de la venta, comencé cautelosamente. Claro, lo comprendo perfectamente. Estos inversionistas que mencioné actúan muy rápido, son muy decididos. De hecho, recibí una respuesta de uno de ellos esta misma mañana. Está extremadamente interesado en la propiedad. Eso es muy emocionante. ¿Qué dijo exactamente? Carlos sacó una carpeta elegante de su cajón. Está preparado para ofrecer 6 millones de pesos por una compra en efectivo con cierre de trato en 10 días hábiles. 6 millones de pesos. El día anterior había mencionado 6.5 millones. Ahora estaba bajando el precio gradualmente. Ayer mencionaste 6.5 millones de pesos, si no me equivoco, señalé cuidadosamente. Estos inversionistas son negociadores profesionales muy hábiles, don Roberto, respondió sin inmutarse. Comienzan con ofertas bajas y van subiendo gradualmente. Es parte del juego financiero. Pero 6 millones sigue siendo una oferta absolutamente excelente para una venta rápida y sin complicaciones. Hice como que reflexionaba profundamente sobre esto. ¿Y tu comisión de intermediario, Carlos? Dado lo rápido del proceso y el servicio personalizado que le estoy proporcionando, creo que un 10% sería apropiado y justo. Así que Carlos planeaba robarme 600,000 pesos en comisiones falsas, mientras ayudaba a su supuesto inversionista a robar otros 2 millones del valor real de la propiedad. La codicia era verdaderamente impresionante. Me parece justo, dije con voz sumisa, pero necesito preguntarte sobre este inversionista. ¿Tiene el dinero disponible inmediatamente para cerrar tan rápido? Absolutamente. Sin ninguna duda, estas personas mantienen activos líquidos sustanciales exactamente para este tipo de oportunidades de inversión. ¿Qué tipo de negocio maneja exactamente? Carlos vaciló apenas un segundo. Importación y exportación de productos de alto valor. Una operación extremadamente exitosa y muy discreta. Ya veo. ¿Y has trabajado con él en transacciones anteriores? Varias veces, don Roberto. Es completamente confiable y muy profesional. Asentí pensativamente, dejando que el silencio se extendiera incómodamente.
Carlos, puedo ser completamente franco contigo sobre algo personal. Por supuesto, don Roberto, somos familia después de todo. Tengo miedo, admití dejando que mi voz temblara ligeramente. Vender la casa donde construí tantos recuerdos con don Miguel, tomar este tipo de decisiones financieras importantes completamente solo, es abrumador para un hombre de mi edad. La expresión de Carlos se suavizó en lo que probablemente pensaba que era preocupación compasiva y genuina. Es completamente comprensible, don Roberto. Estas son decisiones enormes y trascendentales. El hecho es que he estado pensando en lo que dijiste el otro día sobre la familia. Continué cuidadosamente, sobre cuidarnos mutuamente, protegernos. Sí, por supuesto. Me preguntaba si considerarías tomar un papel más activo en el manejo de mis asuntos financieros personales. Nada demasiado complicado, solo ayudarme a entender mis inversiones, mis cuentas de retiro, ese tipo de cosas. Los ojos de Carlos brillaron con ese interés depredador que había visto antes. Estaría más que feliz de ayudarte, don Roberto. ¿De qué tipo de activos estamos hablando aproximadamente? Bueno, está la pensión de don Miguel que recibo mensualmente, algunas cuentas de ahorro que hemos acumulado, un pequeño portafolio de acciones que compré hace años. En total, quizás unos 8 millones de pesos. Era mentira, por supuesto. Apenas tenía 1 millón en ahorros después de pagar las deudas médicas. Pero necesitaba que Carlos mordiera el anzuelo completamente. Esa es una cantidad sustancial que definitivamente merece ser gestionada adecuadamente, dijo Carlos inclinándose hacia adelante con evidente interés. El problema es que todo está disperso entre diferentes instituciones bancarias, mentí fluidamente. BBVA, Santander, Banorte. Pensé que debería consolidar todo, hacerlo más fácil de administrar en un solo lugar. Excelente idea, muy inteligente. Puedo ayudarte a transferir todo hacia vehículos de inversión mucho más eficientes y rentables. ¿Te refieres a los que manejas aquí en Inversiones Premium? Exactamente. Somos expertos absolutos en maximizar rendimientos para nuestros clientes de alto valor. Me incliné hacia adelante de manera conspiratoria, como compartiendo un secreto. Para serte honesto, Carlos, estaba preocupado por dejar a Sofía financieramente segura si algo me llegara a pasar. Con la venta de la casa y la inversión apropiada de mis otros activos, potencialmente podría dejarle un patrimonio bastante sustancial. ¿Qué tan sustancial estamos hablando? Bueno, si vendemos la casa por 6 millones e invertimos inteligentemente mis otros 8 millones, tal vez podría acumular entre 15 y 18 millones de pesos en total para cuando yo muera. Carlos prácticamente salivaba ahora. En su mente retorcida, ya estaba planeando cómo robarme 2 veces, primero en la venta fraudulenta de la casa y luego desviando dinero sistemáticamente de mis cuentas de inversión falsas. Eso definitivamente proporcionaría una seguridad tremenda para Sofía y su futuro, dijo con voz cuidadosamente controlada. Lo único que pido, continué, es que tú seas el albacea ejecutor de mi testamento. Alguien en quien confío plenamente para asegurarse de que Sofía sea cuidada apropiadamente cuando yo ya no esté. Sería un honor absoluto, don Roberto, un verdadero honor. Y por supuesto, como albacea ejecutor, recibirías honorarios por tus servicios profesionales. ¿Qué sería apropiado para gestionar un patrimonio de este tamaño? Bueno, los honorarios de albacea ejecutor generalmente son del 3 al 5% del valor total del patrimonio. Así que Carlos ahora planeaba robar dinero también de mi herencia inexistente. Este hombre verdaderamente no tenía límites ni escrúpulos. Eso me parece muy razonable y justo. Deberíamos comenzar con el papeleo legal. Definitivamente, puedo pedirle a mi asistente legal que redacte algunos documentos preliminares esta misma tarde. Me levanté para irme, luego hice una pausa como si recordara algo importante. Oh, Carlos, hay una cosa más que debería mencionarte. Dígame, don Roberto. He tenido algunos problemas menores con mi asesor financiero actual en Banorte. Sigue haciendo preguntas muy incómodas sobre mis hábitos de gastos, queriendo verificar todas las compras importantes que realizo. El comportamiento de Carlos cambió sutilmente, poniéndose ligeramente tenso. ¿Qué tipo de preguntas específicamente? Sobre las mejoras que hice a mi casa, algunos regalos que le he dado a miembros de la familia. Parece pensar que estoy gastando más de lo que mis ingresos declarados realmente permiten.
Carlos se relajó visiblemente. Algunos asesores son excesivamente cautelosos, casi paranoicos. Incluso sugirió que debería proporcionarle recibos detallados de todas las compras importantes para verificar que son gastos completamente legítimos. Recibos. Carlos se puso rígido nuevamente. Eso parece excesivo. Puedes imaginarte, dije con indignación fingida, como si necesitara justificar cómo gasto mi propio dinero ganado honestamente. Cuando le doy dinero a Sofía para cosas que necesita, son asuntos estrictamente entre familia. No son asunto de ningún asesor financiero entrometido. Absolutamente correcto, asintió Carlos vigorosamente. Los arreglos financieros familiares son asuntos completamente personales y privados. Recogí mi maletín y me levanté. Bueno, debería dejarte volver a tu trabajo importante. ¿Cuándo crees que podamos proceder con la venta de la casa? Contactaré al inversionista hoy mismo. Probablemente podremos finalizar todos los contratos legales mañana por la tarde. Maravilloso. Y Carlos, gracias por ser tan servicial y comprensivo. Sofía tiene mucha suerte de tener un esposo tan atento y cuidadoso. Sofía es mi prioridad absoluta, don Roberto. Todo lo que hago es pensando en ella y en nuestro futuro juntos. Salí de ese edificio reluciente, sintiéndome simultáneamente triunfante y completamente asqueado. Carlos había mordido el anzuelo completamente, tragándoselo entero junto con el plomo. Al día siguiente por la mañana, Carlos llegó a mi casa modesta con los contratos de venta preparados. Yo llevaba puesto el micrófono diminuto que el capitán Javier me había proporcionado la noche anterior, escondido perfectamente bajo mi camisa. Don Roberto, qué gusto verlo nuevamente, dijo Carlos con esa sonrisa falsa que ahora me producía náuseas físicas. Firmé los documentos mientras Carlos observaba ávidamente, probablemente calculando mentalmente cuánto iba a robar de esta transacción fraudulenta. Apenas 10 minutos después de que Carlos se fuera de mi casa, el capitán Javier y su equipo de la Policía Federal lo detuvieron mientras salía de mi calle residencial. Estaba absolutamente conmocionado al descubrir que yo había grabado meticulosamente todas nuestras conversaciones como evidencia irrefutable de su intento de fraude. El verdadero desafío ahora era algo mucho más difícil y doloroso, explicarle a Sofía que su esposo no solamente tenía una amante, sino que también era un criminal que la había designado deliberadamente como su chivo expiatorio para cargar con toda la culpa de sus crímenes financieros. Conduje hasta el Hospital General donde Sofía trabajaba en el turno de la tarde. La encontré en la sala de enfermeras, llenando reportes médicos después de atender a sus pequeños pacientes. «Papá, qué sorpresa», dijo al verme. «¿Está todo bien? Te ves muy serio». «Sofía, necesitamos hablar. ¿Hay algún lugar privado donde podamos estar solos?» Su rostro palideció inmediatamente. «Me estás asustando. ¿Qué pasó? ¿Es Carlos?» La llevé a una pequeña sala de descanso vacía. «Siéntate, mija. Lo que voy a decirte va a cambiar todo. Dímelo de una vez, papá. Por favor». Respiré profundamente. Carlos fue arrestado esta mañana por fraude financiero masivo. Ha estado robando millones de pesos de su empresa durante años. Sofía se quedó mirándome fijamente, como si hubiera hablado en un idioma completamente extranjero. «Eso es imposible. Tiene que ser un terrible error». «No es un error, mi amor, y hay algo más que necesitas saber sobre él». Le conté todo. La infidelidad con Valentina en la casa de campo. Las cuentas bancarias fraudulentas abiertas a su nombre, los documentos falsificados con su firma, el plan de escape a las Islas Caimán, dejándola a ella para enfrentar todos los cargos criminales sola. «Pero, ¿por qué?», sollozó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué a mí? Lo amaba. Le di todo, porque pensaba que eras débil y manipulable», dije suavemente. «Pensaba que lo amabas demasiado como para dejarlo o cuestionarlo jamás». Sofía se quedó en mi casa durante las semanas siguientes, lentamente comenzando a reconstruir su vida destrozada. Sacó sus viejos lienzos del almacenamiento. Contactó a antiguos amigos que Carlos había alejado sistemáticamente. Comenzó lentamente a convertirse nuevamente en ella misma, en la verdadera Sofía. Si están disfrutando esta historia de justicia familiar, suscríbanse a los consejos del abuelo
para no perderse el dramático desenlace en los tribunales. 6 meses después, el juicio de Carlos Mendoza comenzó en los tribunales federales de la Ciudad de México. La sala estaba llena de periodistas, inversionistas defraudados y curiosos que querían presenciar la caída de un hombre que había construido su imperio sobre mentiras y dinero robado. El capitán Javier Morales había hecho un trabajo excepcional construyendo el caso. Tenían evidencia irrefutable, grabaciones de audio de nuestras conversaciones, documentos bancarios detallados, testimonios de empleados de inversiones premium que habían sido coaccionados para participar en el esquema y registros completos de las transferencias fraudulentas. Me senté en las bancas del público, observando a Carlos entrar a la sala esposado. Ya no tenía ese aire de arrogancia que siempre había mostrado. Su traje caro había sido reemplazado por el uniforme naranja de los prisioneros federales. Su cabello perfectamente peinado ahora estaba despeinado y descuidado. Los meses en prisión preventiva lo habían transformado completamente. Sofía estaba sentada a mi lado, temblando ligeramente. Sabía que tendría que testificar, y la idea de enfrentar a Carlos cara a cara en la corte la aterrorizaba profundamente. ¿Estás segura de que puedes hacer esto, mija?, le susurré mientras el juez entraba a la sala. Tengo que hacerlo, papá, respondió con voz firme a pesar de su evidente nerviosismo. No solo por mí, sino por todas las otras personas que él lastimó y engañó durante años. El fiscal federal, el licenciado Ramón García, era un hombre de unos 50 años, con una reputación formidable en casos de crimen financiero. Se levantó con confianza absoluta para presentar su caso inicial. Su señoría, damas y caballeros del jurado, comenzó con voz clara y autoritativa. Durante los próximos días, les presentaremos evidencia irrefutable de que el acusado Carlos Mendoza orquestó uno de los esquemas de fraude financiero más elaborados y devastadores en la historia reciente de México. Un esquema que robó más de 50 millones de pesos de inversionistas confiados. Destruyó vidas de familias completas y utilizó a su propia esposa como escudo para sus actividades criminales. Los siguientes 3 días fueron un desfile constante de testigos que revelaban la profundidad absoluta de la traición de Carlos. Empleados de inversiones premium testificaron sobre cómo Carlos los había presionado para crear cuentas falsas y falsificar documentos oficiales. Inversionistas ancianos, muchos de ellos con lágrimas corriendo por sus rostros arrugados, describieron cómo habían perdido los ahorros de toda su vida, dinero que habían planeado usar para su retiro o para la educación universitaria de sus nietos. Uno de los testimonios más devastadores vino de don Ernesto Vargas, un hombre de 78 años que había confiado sus ahorros de toda una vida a Carlos. Le di 3 millones de pesos, dijo don Ernesto con voz quebrada por la emoción. Era el dinero del seguro de vida de mi esposa fallecida. El señor Mendoza me prometió rendimientos garantizados del 12% anual. Me dijo que era una inversión completamente segura, que mi dinero estaba protegido. Yo le creí porque parecía tan profesional, tan confiable. ¿Y qué pasó con su inversión?, preguntó el fiscal con voz compasiva. Desapareció completamente, todo. Cuando intenté retirar mi dinero, me dijeron que la cuenta ni siquiera existía. Perdí todo, señor fiscal. Ahora vivo con mi hijo porque no puedo pagar mi propio departamento. Miré a Carlos durante este testimonio devastador. Su rostro permanecía impasible, casi indiferente al sufrimiento que había causado tan cruelmente. El 4.º día del juicio le tocó testificar a Sofía. La vi caminar hacia el estrado de los testigos con la cabeza en alto, vistiendo un traje azul marino conservador. Se veía más fuerte de lo que había estado en años, más segura de sí misma. El fiscal la guió gentilmente a través de su testimonio, estableciendo primero la cronología de su matrimonio con Carlos. Señora Hernández, dijo el fiscal usando deliberadamente su apellido de soltera, cuando comenzó a notar que algo estaba mal en su matrimonio, honestamente, licenciado, creo que siempre hubo señales que elegí ignorar deliberadamente, respondió Sofía con voz clara. Carlos me aislaba sistemáticamente de mis amigos cercanos y mi familia. Me convencía de que mis pasiones personales como la pintura eran egoístas e infantiles. Me hacía sentir afortunada de que alguien como él quisiera estar conmigo, y sus finanzas personales. Él controlaba todo absolutamente.
Yo ganaba mi propio salario como enfermera pediátrica, pero Carlos insistía en que todo nuestro dinero debía estar en cuentas conjuntas que solo él manejaba. Decía que era más eficiente de esa manera. Cuando le preguntaba sobre gastos grandes o compras caras, me decía que no me preocupara, que él se encargaba de todo. ¿Sabía usted que su nombre estaba en documentos de inversión fraudulentos? Absolutamente no, licenciado. Nunca firmé ningún documento de inversión. Cuando la policía me mostró esos papeles con mi supuesta firma, no podía creerlo, esa no era mi firma real. El fiscal presentó varios documentos al jurado. ¿Reconoce estos documentos, señora Hernández? Sofía los examinó cuidadosamente, sus manos temblando ligeramente. Estos parecen ser contratos de inversión con inversiones premium, pero yo nunca vi estos documentos antes en mi vida. Esta firma que dice ser mía ha sido claramente falsificada. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque mi firma real tiene una característica distintiva muy específica. Siempre hago un pequeño corazón en lugar del punto sobre la I en Sofía. Es algo que he hecho desde la preparatoria. Esta firma falsificada no tiene ese detalle personal. El abogado defensor de Carlos, un hombre llamado licenciado Arturo Reyes, se levantó para el contrainterrogatorio. Era conocido por ser agresivo y despiadado en las cortes. Señora Hernández, comenzó con tono condescendiente. ¿No es verdad que usted disfrutaba enormemente del estilo de vida lujoso que su esposo le proporcionaba? Disfrutaba de algunas cosas, sí, admitió Sofía honestamente, pero nunca supe que todo estaba construido sobre dinero robado y mentiras elaboradas. Vivían en un departamento de lujo en Polanco, ¿correcto? Sí. Conducía una camioneta BMW del año, ¿verdad? Sí. Era un regalo de Carlos. Usaba joyería costosa, ropa de diseñador, viajaba a resorts exclusivos en la playa. Todo eso es cierto, licenciado. Pero yo trabajaba como enfermera de tiempo completo. Asumía que Carlos ganaba suficiente dinero legítimamente para permitirnos ese estilo de vida. Él me decía constantemente que había recibido bonos enormes, ascensos importantes. Yo le creía porque era mi esposo. ¿Por qué no le creería? Nunca cuestionó de dónde venía todo ese dinero. Pregunté varias veces, especialmente cuando las compras parecían excesivas, pero Carlos siempre me decía que no me preocupara, que él era un experto financiero exitoso, que confiara en él, y cuando insistía en querer saber más detalles, se enojaba. Me acusaba de no confiar en él, de ser malagradecida. Eventualmente dejé de preguntar porque las conversaciones siempre terminaban en peleas horribles. La voz de Sofía se quebró ligeramente. Ahora entiendo que eso era manipulación psicológica deliberada. Él me estaba condicionando para no cuestionar nunca nada, para aceptar todo pasivamente. El licenciado Reyes cambió de táctica. ¿No es cierto que su padre, el señor Roberto Hernández, tenía resentimiento personal contra mi cliente? Objeción, su señoría, interrumpió el fiscal. Irrelevante para este caso. Se acepta la objeción, respondió el juez firmemente. Licenciado Reyes, ciñase a los hechos del caso. El abogado defensor trató otro enfoque. Señora Hernández, ¿cómo explica que su firma aparezca en tantos documentos diferentes si realmente nunca los firmó? No puedo explicarlo excepto decir que Carlos claramente falsificó mi firma en numerosas ocasiones. Tenía acceso a muestras de mi firma real en nuestros documentos bancarios conjuntos. En nuestro contrato de arrendamiento del departamento, pudo haberla copiado y practicado hasta perfeccionarla. Después del testimonio de Sofía, el fiscal llamó al estrado a un experto en análisis de escritura manuscrita, el profesor Luis Domínguez de la UNAM. Profesor Domínguez, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué encontró en su análisis de las firmas en cuestión? Ciertamente, licenciado. Comparé las supuestas firmas de la señora Hernández en los documentos de inversión con muestras confirmadas de su firma real en su licencia de conducir, su cédula profesional de enfermería y documentos médicos del hospital. Mi conclusión es inequívoca, las firmas en los documentos de inversión son falsificaciones. ¿Qué tan seguro está de esta conclusión? Completamente seguro al 98%. Las diferencias son sutiles pero consistentes. La presión del trazo es diferente, el ángulo de inclinación varía, y como la señora Hernández señaló correctamente, falta su característica distintiva del corazón sobre la I.
Quien falsificó estas firmas fue cuidadoso, pero no perfecto. El testimonio del capitán Javier Morales fue igualmente devastador para la defensa de Carlos. Presentó evidencia detallada de las grabaciones que yo había hecho, mostrando claramente la intención de Carlos de defraudarme y de continuar con sus actividades criminales. Capitán Morales, preguntó el fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo se desarrolló esta investigación? Habíamos estado investigando a Inversiones Premium durante 6 meses antes del incidente en la casa de campo del señor Hernández, explicó Javier profesionalmente. Teníamos sospechas fuertes, pero necesitábamos evidencia concreta. Cuando el señor Hernández me contactó después de descubrir la infidelidad del acusado, vimos una oportunidad para que el señor Mendoza se incriminara a sí mismo, y funcionó excepcionalmente bien. El señor Hernández, actuando bajo nuestra dirección y con equipo de grabación autorizado judicialmente, logró que el acusado admitiera en grabación su intención de defraudar no solo en la venta de la casa de campo, sino también de tomar control de los supuestos activos financieros del señor Hernández con el propósito de desviar esos fondos. El fiscal reprodujo las grabaciones en la sala. La voz de Carlos sonaba clara y confiada mientras describía exactamente cómo planeaba robar millones de pesos de mis cuentas inexistentes. Estos inversionistas son negociadores profesionales. Puedo ayudarlo a transferir todo hacia vehículos de inversión más eficientes. Los honorarios de albacea son generalmente del 3 al 5%. Cada palabra era una confesión clara de sus intenciones criminales. La defensa de Carlos colapsó completamente cuando su antigua amante, Valentina Ruiz, testificó. El fiscal la había otorgado inmunidad a cambio de su testimonio completo y honesto. Señorita Ruiz, comenzó el fiscal, ¿cuál era la naturaleza de su relación con el acusado? Éramos amantes, admitió Valentina con vergüenza evidente. Comenzó hace aproximadamente 2 años, cuando empecé a trabajar en Inversiones Premium como coordinadora de marketing. ¿Le contó el señor Mendoza sobre sus actividades fraudulentas? No directamente al principio, pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas, documentos que me pedía que firmara sin leer completamente, conversaciones telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a su oficina, transferencias bancarias que no coincidían con los registros oficiales de la empresa. Confrontó al señor Mendoza sobre estas irregularidades. Una vez lo intenté. Me dijo que no me preocupara, que eran estrategias fiscales avanzadas que yo no entendería. Luego me compró un brazalete de diamantes carísimo y el tema quedó olvidado. Sabía que el señor Mendoza estaba casado cuando comenzaron su relación. Valentina bajó la cabeza avergonzada. Me dijo que estaba separado, que el divorcio era inminente, que su esposa era emocionalmente inestable y que la estaba protegiendo. Ahora sé que todo era mentira, que yo era solo otra víctima de su manipulación constante. Después de 2 semanas completas de testimonios devastadores, llegó el momento del veredicto final. El jurado deliberó durante apenas 4 horas antes de regresar a la sala. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez con solemnidad. Sí, su señoría, respondió la presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con expresión seria. En el cargo de fraude financiero agravado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable, su señoría. En el cargo de falsificación de documentos oficiales, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. En el cargo de apropiación indebida de fondos, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. 1 por 1, los cargos fueron leídos, y 1 por 1, el jurado declaró a Carlos culpable de absolutamente todo. Carlos permaneció de pie, completamente inmóvil, mientras su mundo se derrumbaba irreversiblemente a su alrededor. El juez procedió a dictar sentencia. Carlos Mendoza, usted ha sido encontrado culpable de múltiples cargos graves de fraude financiero. Sus acciones han destruido vidas, han devastado familias y han traicionado la confianza pública de manera imperdonable. Por lo tanto, lo sentencio a 18 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. 18 años. Carlos tendría casi 60 cuando finalmente saliera de prisión, si es que sobrevivía tanto tiempo en ese ambiente hostil.
Mientras los guardias se llevaban a Carlos esposado, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo la terrible comprensión de que había perdido absolutamente todo por su codicia insaciable. Sofía estaba llorando silenciosamente a mi lado, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alivio profundo. Se acabó, susurró. Finalmente se acabó esta pesadilla. Si están siguiendo esta historia de justicia familiar, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo. En la próxima parte final, les contaré sobre la hermosa transformación de Sofía y cómo reconstruyó su vida desde los escombros. Un año después de ese día fatídico en los tribunales federales, mi vida y la de Sofía habían cambiado completamente. Transformadas de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Sofía ahora tenía su propio estudio de arte en la colonia Roma, un espacio luminoso y acogedor en el segundo piso de un edificio histórico restaurado. Las paredes estaban cubiertas con sus pinturas vibrantes, murales coloridos que capturaban la esencia de la Ciudad de México, retratos emotivos de niños que había conocido en el hospital, paisajes abstractos que expresaban su viaje emocional desde la oscuridad hacia la luz. La mañana del sábado que fui a visitarla, encontré el estudio lleno de actividad y vida. Un grupo de 6 mujeres de diversas edades estaban sentadas frente a caballetes, pintando con concentración intensa, mientras Sofía caminaba entre ellas, ofreciendo palabras de aliento y consejos técnicos. Don Roberto, qué alegría verlo aquí, me saludó con un abrazo fuerte y genuino. Su rostro irradiaba una felicidad auténtica que no había visto en años, quizás décadas. Vengan, chicas, quiero presentarles a mi papá, el hombre más valiente que conozco. Las mujeres se voltearon, algunas tímidamente, otras con sonrisas cálidas. Sofía me explicó que este era su taller especial de los sábados por la mañana, exclusivamente para sobrevivientes de abuso doméstico y violencia económica. La pintura nos ayuda a procesar el trauma de maneras que las palabras no pueden, explicó Sofía mientras me mostraba los trabajos en progreso. Cada pincelada es un acto de reclamar nuestro poder, nuestra voz, nuestra identidad que nos fue arrebatada. Una de las mujeres, María Elena, una señora de unos 50 años con ojos tristes pero determinados, se acercó a nosotros. Su hija me salvó la vida, don Roberto. Cuando llegué aquí hace 3 meses, estaba completamente destrozada. Mi esposo me había convencido durante 20 años de que yo no valía nada, de que era afortunada de que alguien me soportara. Sofía me ayudó a ver que esas eran mentiras, manipulación pura. María Elena ahora está estudiando contabilidad en línea, agregó Sofía con orgullo evidente, y acaba de conseguir su primer trabajo en una pequeña empresa familiar. Está reconstruyendo su vida completamente desde cero. Observé a mi hija moverse por el estudio con confianza y propósito. Esta era la Sofía que recordaba de su juventud, pero más sabia, más fuerte, templada por el sufrimiento pero no quebrada por él. Ven, papá, quiero mostrarte algo especial, dijo Sofía guiándome hacia una esquina del estudio donde un lienzo grande estaba cubierto con una sábana blanca. Con un movimiento dramático, retiró la sábana revelando un retrato impresionante. Era una pintura de tamaño natural que mostraba a una mujer emergiendo de las sombras oscuras hacia la luz brillante. La mitad izquierda de la figura estaba envuelta en oscuridad, con cadenas invisibles alrededor de sus muñecas y tobillos. La mitad derecha estaba bañada en luz dorada, las cadenas rotas y cayendo, los brazos de la mujer extendidos hacia el cielo en un gesto de liberación absoluta y triunfante. «Es tu autorretrato», dije con voz emocionada, reconociendo los rasgos de Sofía en la figura pintada. «Sí», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Lo llamo resurrección, es mi testimonio visual de todo lo que pasé, pero también de todo lo que superé. Lo voy a exhibir en una galería el próximo mes, en una exposición sobre violencia doméstica y recuperación». Me quedé contemplando la pintura durante largos minutos, abrumado por la emoción. Esta obra maestra capturaba perfectamente el viaje de mi hija desde la prisión emocional que Carlos había construido alrededor de ella hasta la libertad que ahora disfrutaba plenamente. «Estoy tan orgulloso de ti, mija», dije finalmente, mi voz quebrada por la emoción. «Tu mamá estaría increíblemente orgullosa también de la mujer en la que te has convertido». Sofía me abrazó fuertemente. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti, papá.
Tuviste lo que yo no podía ver. Tuviste el valor de actuar cuando yo no podía actuar por mí misma. Me salvaste la vida de muchas maneras diferentes. Después de la clase de pintura, Sofía y yo fuimos a almorzar a un pequeño restaurante tradicional cerca de su estudio. Ordenamos mole poblano, el platillo favorito de su madre, y tamarindo fresco para beber. ¿Cómo van las cosas en el hospital?, pregunté mientras esperábamos la comida. Increíbles, papá. Realmente increíbles. Me ascendieron a supervisora de enfermería pediátrica el mes pasado. Más responsabilidad, mejor salario, pero sobre todo, la oportunidad de implementar nuevos programas para ayudar a niños de familias en crisis. Eso suena maravilloso, mija. Y hay algo más que quiero contarte, dijo Sofía con una sonrisa tímida. He estado saliendo con alguien, nada serio todavía, solo conociendo a alguien nuevo y tomándolo con mucha calma. Mi corazón dio un pequeño salto de alegría mezclado con preocupación protectora. Ah, sí, cuéntame sobre él. Se llama Dr. Rafael Ortega. Es pediatra en el hospital. Trabajamos en el mismo piso. Es amable, paciente, respeta completamente mis límites y mi necesidad de tomar las cosas despacio. No hay presión, no hay manipulación, solo compañía agradable y auténtica. Me alegra mucho escuchar eso, Sofía. Pero prométeme que serás cuidadosa, que confiarás en tus instintos si algo no se siente correcto. Lo prometo, papá, pero esta vez es diferente, estoy diferente. Sé reconocer las señales de alarma ahora. Entiendo la diferencia entre amor genuino y control manipulador. He hecho mucha terapia, he trabajado duramente en mi recuperación. No volveré a perderme a mí misma en otra persona nunca más. Llegó nuestra comida y comimos en compañía cómoda, compartiendo historias y risas como no lo habíamos hecho en años. Era como recuperar el tiempo perdido, reconstruir la relación padre-hija que Carlos había trabajado tan sistemáticamente para destruir. ¿Y la casa de campo?, preguntó Sofía. ¿Finalmente pudiste venderla? Sí, hace 3 meses. La vendí a una pareja joven de Guadalajara que quiere convertirla en un pequeño bed and breakfast. Me dieron un precio justo, 8 millones de pesos finalmente. No hubo trucos, no hubo engaños, solo una transacción honesta entre personas decentes. Me alegro tanto, papá. Sé cuánto significaba esa casa para ti, todos esos recuerdos con mamá. Los recuerdos están aquí, dije tocándome el corazón. La casa era solo madera y piedra. Y francamente, después de lo que pasó allí con Carlos y su amante, necesitaba un nuevo comienzo fresco también. ¿Qué hiciste con el dinero de la venta? Sonreí misteriosamente. Pagué todas las deudas médicas restantes de tu madre, por supuesto. Pero también hice algo que creo que a ella le hubiera encantado. Doné 1 millón de pesos al refugio de animales donde solías hacer voluntariado. Establecí un fondo de becas de $500,000 en su nombre para estudiantes de enfermería de bajos recursos, y el resto lo invertí de manera conservadora para mi retiro. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de felicidad. Papá, eso es hermoso. Mamá estaría tan feliz de saber que su memoria está ayudando a otros de esa manera. Pasamos la tarde caminando por las calles de la colonia Roma, visitando librerías antiguas y cafeterías artesanales, simplemente disfrutando de la compañía mutua sin presiones ni agendas ocultas. Era el tipo de día perfecto que no habíamos podido tener durante años mientras Carlos dominaba la vida de Sofía. Más tarde esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido desde aquel día en la casa de campo. La traición de Carlos había sido devastadora, sí, pero también había sido el catalizador necesario para que Sofía finalmente abriera los ojos a la realidad de su situación y escapara de esa prisión emocional. Pensé en todas las otras víctimas de Carlos, las familias que habían perdido sus ahorros de toda una vida, los ancianos que ahora vivían en la pobreza por su codicia insaciable. El capitán Javier me había informado que el gobierno estaba trabajando para recuperar algunos de los fondos robados de cuentas offshore que Carlos había establecido. No sería suficiente para compensar completamente a todas las víctimas, pero era algo al menos. Valentina Ruiz, la antigua amante de Carlos, también había encontrado su propio camino hacia la redención y el crecimiento. Había testificado valientemente contra Carlos, a pesar del riesgo a su reputación personal.
y ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres jóvenes a reconocer y escapar de relaciones manipuladoras. Su testimonio había sido crucial para asegurar la condena de Carlos. Incluso el capitán Javier había recibido reconocimiento por su trabajo excepcional en el caso. Había sido promovido a comandante y ahora lideraba una unidad especializada en crímenes financieros de cuello blanco. Me llamaba ocasionalmente para ponerse al día, mantener viva la amistad que había comenzado con su asociación con don Miguel hace tantos años. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi terraza pequeña pero acogedora, mirando las estrellas brillantes sobre la Ciudad de México. El aire fresco de la noche traía el aroma de jazmín de los jardines vecinos. Sostuve una fotografía vieja de don Miguel y yo, tomada en tiempos más felices. «Lo logramos, viejo amigo», susurré a la foto. «Salvamos a nuestra niña. Está libre, está feliz, está reconstruyendo su vida en sus propios términos. Ojalá pudieras verla ahora, te sentiría tan orgulloso». Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Era una foto de ella en su estudio, rodeada por las mujeres de su clase de arte, todas sonriendo y sosteniendo sus pinturas terminadas. El mensaje decía: «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo». «Te amo, papá», respondí. «El valor siempre estuvo dentro de ti, mija. Yo solo te ayudé a recordarlo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Al mes siguiente, asistí a la exhibición de arte de Sofía en una galería prestigiosa en Polanco, irónicamente en el mismo barrio donde había vivido con Carlos en su departamento de lujo construido sobre mentiras. Pero esta vez Sofía estaba allí por sus propios méritos, celebrando su talento auténtico y su increíble viaje de sanación. La galería estaba llena de personas, colegas del hospital, sobrevivientes de abuso que Sofía había ayudado, reporteros interesados en su historia y compradores de arte impresionados por su trabajo poderoso y emotivo. El doctor Rafael Ortega estaba a su lado, apoyándola discretamente sin eclipsarla, dejándola brillar en su momento de triunfo. Lo observé cuidadosamente durante toda la noche, buscando señales de alarma, pero solo vi genuino orgullo y respeto en su manera de interactuar con mi hija. «Es un buen hombre», me susurró el capitán Javier, quien también había venido a apoyar a Sofía. Investigué su historial discretamente, solo para estar seguro. Limpio como una patena, viene de una buena familia, tiene excelente reputación profesional, ningún escándalo pasado, y lo más importante, mira cómo la mira, como si fuera algo precioso que tiene el privilegio de conocer, no una posesión que controlar. Gracias, Javier, necesitaba escuchar eso. Sofía ha recorrido un camino largo y difícil, continuó Javier, pero mírala ahora, es una inspiración para muchas personas que están pasando por situaciones similares. Tenía razón. Varias mujeres se acercaron a Sofía durante la noche, algunas llorando mientras le agradecían por compartir su historia públicamente, por darles esperanza de que la recuperación y la felicidad eran posibles incluso después del abuso más devastador. La pieza central de la exhibición era su autorretrato Resurrección. Había varias ofertas de compra, pero Sofía había decidido no venderlo. En su lugar, lo donaría permanentemente a un refugio para mujeres maltratadas, donde serviría como recordatorio constante de que la transformación y la sanación siempre son posibles. Al final de la noche, mientras ayudaba a Sofía a empacar algunos materiales, me dijo: «Papá, he estado pensando en algo. Quiero escribir un libro sobre mi experiencia, no solo sobre el abuso y la traición, sino sobre el proceso de recuperación, de redescubrir quién eres después de que alguien intenta destruir tu identidad. Creo que sería un libro increíblemente poderoso e importante, mija. ¿Me ayudarías? Podrías contar tu perspectiva como padre, cómo viste las señales, cómo encontraste el valor para intervenir incluso cuando era doloroso y difícil. Sería un honor absoluto ayudarte con ese proyecto. Si están siguiendo esta historia de recuperación y esperanza, suscríbanse a los consejos del abuelo para la parte final. Les contaré las lecciones más importantes que aprendimos de esta experiencia devastadora pero transformadora. Hoy, 2 años después de aquel día fatídico en la casa de campo del Valle de Guadalupe,
Me siento en mi pequeña terraza con una taza de café caliente y reflexiono sobre las lecciones profundas que esta experiencia devastadora nos ha enseñado a mí y a mi hija. Sofía publicó su libro hace 6 meses. Se titula De las sombras a la luz, un viaje de abuso, traición y recuperación total. Se convirtió en un bestseller instantáneo en México, no porque la historia fuera sensacionalista, sino porque era brutalmente honesta y profundamente esperanzadora al mismo tiempo. Las cartas y mensajes que recibimos de lectores llegan diariamente. Mujeres y hombres de todas las edades escribiendo para agradecer a Sofía por poner en palabras lo que ellos habían experimentado, pero nunca pudieron expresar completamente. Algunas cartas son devastadoras, describiendo situaciones de abuso aún peores que lo que Sofía sufrió. Otras son triunfantes, compartiendo historias de escape exitoso y recuperación inspiradora. Una carta en particular me impactó profundamente. Era de una mujer llamada Guadalupe, de 68 años, que había estado en un matrimonio abusivo durante 45 años. Escribió: leí su libro y lloré durante 3 días seguidos. Pensé que era demasiado tarde para mí, que a mi edad ya no tenía sentido cambiar nada, pero su hija me mostró que nunca es demasiado tarde. Después de terminar el libro, llamé a mi hija que no había visto en 10 años porque mi esposo me había alejado de ella. Mañana me voy a vivir con ella. Estoy aterrada, pero también por primera vez en décadas tengo esperanza real. Sofía lloró cuando leyó esa carta. Si el libro solo ayudara a una persona a encontrar el valor para escapar, valdría absolutamente la pena, me dijo. Pero están llegando cientos de cartas como esta, papá. Estamos haciendo una diferencia real en la vida de las personas. El libro también generó atención de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con víctimas de violencia doméstica. Sofía ahora da conferencias regularmente en universidades, refugios para mujeres y eventos comunitarios, compartiendo su historia y ofreciendo orientación práctica sobre cómo reconocer las señales de alarma del abuso emocional y financiero. Las señales siempre estuvieron ahí, dice Sofía en sus conferencias: el aislamiento gradual de amigos y familia, las críticas constantes disfrazadas de ayuda, el control total sobre las finanzas, la erosión sistemática de mi autoestima. Pero cuando estás en medio de eso, cuando alguien que supuestamente te ama te está manipulando expertamente, es casi imposible ver la realidad claramente. Desarrollamos juntos una lista de señales de advertencia que compartimos en cada presentación: señales de abuso emocional y financiero, y no, aislamiento progresivo. Tu pareja te aleja gradualmente de amigos cercanos y familia, siempre con excusas que suenan razonables en el momento. 2. Control financiero total. Insiste en controlar todo el dinero, incluso el que tú ganas trabajando, y te hace sentir culpable por cuestionar gastos o pedir acceso a fondos. 3. Crítica disfrazada de preocupación. Constantemente critica tus decisiones, tu apariencia, tus pasiones, pero siempre afirmando que es por tu propio bien o porque te ama mucho. 4. Gaslighting sistemático. Te hace dudar de tu propia memoria, percepción y cordura, negando cosas que claramente dijeron o hicieron. 5. Amenazas veladas. Sugiere sutilmente que estarías perdido sin ellos, que nadie más te querría, que eres afortunado de que te soporten. 6. Doble vida secreta. Viajes frecuentes de negocios, llamadas telefónicas que terminan abruptamente cuando entras, contraseñas en todo, comportamiento excesivamente protector de su teléfono celular. 7. Minimización de tus logros. Cada vez que tienes un éxito personal, lo minimizan o encuentran una manera de convertirlo en algo sobre ellos. 8. Control de tu tiempo. Quieren saber dónde estás en todo momento, se enojan si llegas tarde incluso por minutos, exigen acceso constante. Si reconoces 3 o más de estas señales en tu relación, dice Sofía en sus conferencias, por favor, busca ayuda profesional. Habla con un terapeuta, contacta a una línea de ayuda para violencia doméstica, confía en un amigo o familiar de confianza. No estás loco. No estás exagerando y definitivamente no estás solo en esto. El doctor Rafael Ortega y Sofía se comprometieron hace 3 meses. Fue una propuesta sencilla pero profundamente significativa.
Rafael la llevó al mismo refugio de animales, donde Sofía había hecho voluntariado en su juventud, antes de que Carlos la convenciera de que era una pérdida de tiempo infantil. Allí, rodeado de perros rescatados y gatos callejeros, Rafael se arrodilló y le pidió que se casara con él. «No te prometo riqueza ni lujo», le dijo Rafael según me contó Sofía después. «Te prometo respeto inquebrantable, honestidad absoluta y un amor que te celebre exactamente como eres, no que intente cambiarte en lo que yo quiera que seas. Te prometo que tus sueños serán tan importantes como los míos, que tus miedos serán escuchados, que tu voz siempre importará en nuestra relación». Sofía dijo que sí entre lágrimas de felicidad genuina. Están planeando una boda pequeña e íntima el próximo año en un jardín botánico, algo completamente diferente a la extravagante y ostentosa ceremonia que Carlos había insistido tener, más preocupado por impresionar a sus colegas de negocios que por celebrar verdaderamente su unión. Esta vez, Sofía está tomando todas las decisiones sobre la boda. Rafael simplemente apoya cada elección que ella hace, feliz de que su día especial refleje genuinamente sus valores y preferencias compartidas. Mientras tanto, Carlos cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad en el estado de Jalisco. Sofía recibió una carta de él hace aproximadamente 6 meses, su primera comunicación desde el juicio. En la carta, finalmente admitía su culpa y pedía perdón. «Sofía, finalmente entiendo el terrible daño que te causé», escribió. «No solo el fraude financiero, sino la manipulación emocional sistemática, el aislamiento, la traición de tu confianza. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí en prisión, y me doy cuenta de que destruí lo mejor que tenía en mi vida por pura codicia y arrogancia. No espero que me perdones, no merezco tu perdón, solo quería que supieras que lamento profundamente cada momento de dolor que te causé». Sofía me mostró la carta, preguntándome qué debería hacer al respecto. «La decisión es completamente tuya, mija», le dije. «El perdón no es algo que le debes a él, es algo que haces por ti misma sí y cuando estés lista. No hay respuesta correcta o incorrecta aquí». Después de pensarlo durante varias semanas, Sofía le respondió con una carta breve pero poderosa. «Carlos, recibí tu carta y tu disculpa. No puedo decir que te perdono completamente todavía, ese es un proceso que lleva tiempo y quizás nunca llegue completamente, pero puedo decir que ya no te odio. El odio requiere demasiada energía emocional que prefiero invertir en mi sanación y mi nueva vida. Te deseo que encuentres paz genuina y que uses tu tiempo en prisión para convertirte en una mejor persona, no por mí, sino por ti mismo y por las otras personas que eventualmente estarán en tu vida cuando salgas. Eso es todo lo que tengo que decir. No vuelvas a contactarme. Adiós, Carlos». Leer esa carta me llenó de orgullo absoluto. Mi hija había encontrado el equilibrio perfecto entre proteger sus propios límites emocionales y soltar el peso del resentimiento que la hubiera mantenido atada a su pasado doloroso. El capitán Javier, ahora comandante Morales, visitó recientemente para darme noticias sobre la recuperación de fondos robados. Gracias a la cooperación de autoridades internacionales, habían logrado rastrear y congelar aproximadamente 35 millones de pesos en cuentas offshore establecidas por Carlos. Este dinero estaba siendo distribuido proporcionalmente entre las víctimas del fraude. Don Ernesto Vargas recibirá de vuelta aproximadamente el 70% de su inversión original, me informó Javier. No es el 100%, pero es suficiente para que pueda vivir independientemente de nuevo, recuperar algo de su dignidad. Eso es maravilloso, Javier, realmente maravilloso. Hay algo más que quiero decirte, Roberto, continuó Javier. Tu valentía al participar en esta operación encubierta, al arriesgar tu seguridad personal para proteger a tu hija y ayudar a llevar a un criminal ante la justicia, ha inspirado a muchas otras personas a denunciar fraudes similares. Hemos abierto 3 investigaciones adicionales basadas en personas que vieron la cobertura noticiosa del caso de Carlos y encontraron el valor para reportar sus propias situaciones. Me sentí humilde ante esas palabras. Solo hice lo que cualquier padre haría por su hija. No, Roberto. Muchos padres ven las señales pero no actúan. Tienen miedo de entrometerse, de causar problemas familiares, de estar equivocados. Tú viste la verdad.
Confiaste en tus instintos y actuaste decisivamente a pesar del riesgo personal. Eso requiere un tipo especial de valor. Ahora, mientras me siento aquí en mi terraza, mirando las fotografías de la última reunión familiar, veo a Sofía radiante de felicidad auténtica, rodeada de sus amigos recuperados, su futuro esposo amoroso y su comunidad de sobrevivientes que ella ayuda a sanar. Me doy cuenta de que todo este dolor terrible tenía un propósito más grande. A veces la vida nos enfrenta a decisiones imposibles. Podemos quedarnos callados, mantener la paz superficial, evitar el conflicto a toda costa, o podemos encontrar el valor para hablar la verdad, incluso cuando esa verdad destruye la ilusión de estabilidad que alguien que amamos ha construido cuidadosamente alrededor de sí mismo. Elegí hablar, elegí actuar. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo momentos de duda terrible y noches de insomnio preguntándome si estaba haciendo lo correcto, ahora puedo ver claramente que fue la decisión correcta. Si estás leyendo esto y reconoces estas señales en tu propia vida o en la vida de alguien que amas, por favor escucha lo que tengo que decirte. No estás loco, lo que sientes es real, no estás exagerando, tus preocupaciones son válidas, no estás solo. Hay ayuda disponible y personas que te creen. Nunca es demasiado tarde. La recuperación y la felicidad son posibles a cualquier edad. Mereces respeto, honestidad y amor genuino. Cualquier cosa menos que eso no es suficiente. Para las víctimas que aún están atrapadas, sé que es aterrador pensar en dejar, en romper esa ilusión de seguridad. Sé que tu abusador te ha convencido de que no puedes sobrevivir sin ellos, que nadie más te querría, que eres afortunado de tener lo que tienes. Todo eso son mentiras, cuidadosamente construidas para mantenerte atrapado y controlable. La verdad es que eres más fuerte de lo que crees. La verdad es que hay vida después del abuso. La verdad es que mereces muchísimo más de lo que estás recibiendo actualmente. Para los familiares y amigos que sospechan que alguien cercano está siendo abusado, no esperen a tener pruebas absolutas antes de actuar. Confíen en sus instintos, ofrezcan apoyo sin juzgar, mantengan las líneas de comunicación abiertas, incluso cuando el abusador intente cerrarlas, y si la situación lo requiere, estén dispuestos a tomar medidas difíciles para proteger a la persona que aman, incluso si esas medidas causan conflicto temporalmente. Sofía ahora da talleres especiales para familiares de víctimas de abuso, enseñándoles cómo reconocer señales, cómo ofrecer apoyo efectivo y cómo intervenir de manera segura cuando sea necesario. Mi papá me salvó la vida, dice siempre al final de estos talleres. No literalmente en el sentido físico, aunque quién sabe hacia dónde hubiera escalado eventualmente la situación, pero definitivamente salvó mi alma, mi identidad, mi futuro. Y lo hizo no siendo agresivo o controlador él mismo, sino simplemente mostrándome la verdad con amor inquebrantable y dejándome encontrar mi propio camino hacia la libertad. Este mes, Sofía y yo fuimos invitados a hablar en el Congreso Nacional sobre la necesidad de leyes más fuertes contra el abuso financiero y económico en relaciones domésticas. Fue surreal estar allí, compartir nuestra historia con legisladores que tienen el poder de hacer cambios sistemáticos reales. El abuso financiero es una forma de violencia doméstica que raramente se discute pero que es increíblemente común, testificó Sofía ante el comité. Deja a las víctimas atrapadas, sin recursos para escapar, sin opciones para reconstruir sus vidas. Necesitamos educación pública sobre este tema, necesitamos recursos para víctimas y necesitamos consecuencias legales más severas para los perpetradores. Varios legisladores se comprometieron a trabajar en nueva legislación basada en nuestro testimonio. No sé si resultará en cambios reales, pero el hecho de que estén escuchando, de que este tema finalmente esté recibiendo atención seria, me da esperanza para el futuro. Mientras escribo estas palabras finales, Sofía está en su estudio preparando para otra clase de arte terapéutico. Rafael acaba de llamar para confirmar planes para la cena de esta noche, una reunión familiar simple donde celebraremos el cumpleaños número 67 de este viejo que escribe estas líneas. La vida es buena ahora, no perfecta porque la perfección no existe en este mundo complicado, pero es auténtica, es honesta y está llena de amor genuino y conexiones reales. A todos los que han seguido esta historia desde el principio, gracias por acompañarnos en este viaje emocional.
Si esta historia les ha tocado de alguna manera, si han visto algo de su propia experiencia reflejada en estas palabras, les pido que hagan 3 cosas. Primero, suscríbanse a los consejos del abuelo para más historias de vida real y lecciones aprendidas con el tiempo. Segundo, compartan esta historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Nunca sabes quién está sufriendo en silencio, esperando una señal de que el escape y la recuperación son posibles. Tercero, si están experimentando abuso de cualquier tipo o conocen a alguien que lo está, busquen ayuda profesional hoy mismo. No mañana, no la próxima semana, hoy. Cada día que pasa en una situación abusiva es un día de su vida que nunca recuperarán. En México pueden llamar a la Línea Nacional contra la Violencia 01800-42-525-6, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay refugios seguros, hay terapeutas especializados, hay recursos legales, hay esperanza real. Recuerden siempre, la familia protege a la familia. Pero a veces, proteger significa luchar contra aquellos que pretenden ser familia, pero están causando daño sistemático. A veces, el amor más grande es el que tiene el valor de decir, esto no está bien, y hacer algo al respecto. Gracias por escuchar la historia de nuestra familia. Que encuentren el valor para proteger a los que aman y el coraje para buscar ayuda cuando la necesiten. Con respeto y esperanza, Don Roberto Hernández. Y recuerden, si reconocen estas señales en su vida o en la vida de alguien cercano, no están solos. Hay salida, hay esperanza, hay vida después del abuso. Suscríbanse, compartan esta historia. Y nunca olviden que merecen ser tratados con respeto, dignidad y amor genuino. Nada menos que eso es suficiente. Hasta la próxima historia, amigos. Cuídense mutuamente.